En 1830, una campesina huérfana de 27 años recibió una herencia inesperada, un castillo abandonado, perdido entre la niebla. Pensó que solo hallaría silencio y ruinas, pero en sus pasillos aún respiraba una presencia que cambiaría su destino para siempre. Para Martina de Salazar y Quirós, huérfana y desposeída, el único vestigio de dignidad que le quedaba era un título de propiedad que la obligaba a reclamar un hogar, aunque éste se hallara a merced de la niebla y la ruina, y ocupado por un hombre que vivía bajo la sombra de su propia amargura. En aquella época de códigos implacables y abismos entre la sangre azul y el origen humilde, el destino de una mujer sin dote era a menudo la resignación, pero Martina poseía una firmeza que se negaba a doblegarse. Su padre, un hidalgo empobrecido que prefirió los mapas y las estrellas al oro y la influencia, había muerto dejándole solo un nombre sin brillo y una herencia inesperada: la propiedad de un castillo costero que jamás había visto, legado por un padrino excéntrico al que apenas recordaba. 3 días de viaje habían agotado su último dinero. La escritura legal, enrollada y sellada con lacre carmesí, descansaba sobre su regazo como un peso y una promesa cuando el carruaje atravesó el último bosque de pinos retorcidos por el viento salado. Cuando el forte La Sombra emergió entre la bruma, Martina sintió que el aire se volvía más pesado. Era una fortaleza de piedra gris sobre un acantilado que desafiaba al océano. Las torres tenían tejas rotas y los muros estaban cubiertos de hiedra negra. No había luz en las ventanas. El carruaje se detuvo frente a la entrada. El cochero descargó su baúl y partió. Martina quedó sola frente a las puertas de roble cerradas. Golpeó con el llamador de hierro oxidado. El sonido resonó en el interior. Esperó. Nada. Volvió a golpear con más fuerza, y si nadie respondía, la puerta se abrió con un chirrido agudo. Un hombre mayor apareció en el umbral. Vestía con la sobriedad de un mayordomo, pero su rostro reflejaba sorpresa y algo que Martina no supo interpretar: compasión, temor. Sus ojos, de un gris acuoso, la recorrieron de arriba abajo antes de que inclinara levemente la cabeza. ¿Puedo ayudarla, señorita? Soy Martina de Salazar y Quirós. Vengo a reclamar mi propiedad. Este forte me pertenece por herencia legal. Martina extendió la escritura con manos firmes, aunque su voz temblaba ligeramente. El mayordomo tomó el documento, lo examinó con cuidado y su expresión se ensombreció. Señorita, me temo que hay un malentendido. Este forte está ocupado. Su Excelencia, el Duque de Montoro, reside aquí desde hace 3 años. Las palabras cayeron sobre Martina como piedras. Un duque, un hombre de la nobleza más alta, ocupando ilegalmente su única esperanza de supervivencia. No hay malentendido, respondió con una calma que no sentía. La escritura es clara. Este lugar me fue legado por mi padrino, y tengo todo el derecho de reclamarlo. El mayordomo, que más tarde se presentaría como Vicente Ruiz de Mendoza, la miró con una tristeza profunda. Comprendo su situación, señorita, pero Su Excelencia no es un hombre fácil. Permítame informarle de su llegada. Espere aquí, por favor. Antes de que Martina pudiera protestar, Vicente desapareció en la penumbra del interior, dejándola en el umbral. La humillación le quemó las mejillas. Apretó los puños dentro de sus guantes raídos y se obligó a respirar. Los minutos pasaron con lentitud insoportable. Entonces lo escuchó. El sonido de pasos irregulares, acompañados de un golpeteo rítmico y sordo. Madera contra piedra. Muletas. De la oscuridad del corredor emergió una figura que parecía arrancada de una pesadilla gótica. Don Luciano de Montoro, Duque de Montoro, se apoyaba en 2 muletas de madera oscura, y su cuerpo alto y delgado se inclinaba ligeramente hacia adelante con cada movimiento. Vestía un traje negro, sin adornos,
que acentuaba la palidez enfermiza de su rostro. Pero lo que más impactó a Martina fue su ojo izquierdo, cubierto por un parche de cuero negro, y la cicatriz que se extendía desde la sien hasta la mandíbula, como una marca de fuego grabada en carne noble. Luciano se detuvo a unos pasos de distancia, manteniendo la oscuridad del vestíbulo como escudo. Su único ojo visible, de un azul gélido e inexpresivo, la recorrió con un desprecio que no necesitaba palabras. «Así que usted es la hija del hidalgo cartógrafo», dijo con una voz profunda y cortante, sin saludar, sin cortesía. «Vicente me ha mostrado su documento». Martina alzó la barbilla, negándose a mostrar miedo. «Soy Martina de Salazar y Quirós, y este forte me pertenece legalmente. No sé bajo qué circunstancias usted ha tomado posesión de él, pero le exijo que lo desocupe». Luciano dejó escapar una risa seca, sin humor, que resonó como el crujir de ramas secas. «¿Exige? Usted, una mujer sin apellido de peso, sin dote, sin más recursos que un papel viejo, me exige a mí, el duque de Montoro, que abandone mi refugio?» Cada palabra era una bofetada. Martina sintió la sangre arderle en las mejillas, pero no retrocedió. «Mi apellido es tan noble como el suyo, aunque mi fortuna no lo sea, y ese papel viejo, como usted lo llama, es un documento legal que cualquier tribunal de España reconocería. Este lugar es mío». Luciano avanzó un paso, apoyándose pesadamente en sus muletas. La luz tenue del exterior rozó su rostro, revelando la profundidad de sus cicatrices y la amargura grabada en cada línea de su expresión. «Los tribunales están lejos, hija del hidalgo. Aquí solo estamos usted y yo, y le haré una oferta generosa, 100 reales. Tome el dinero, márchese y olvide este lugar. No es un hogar, es una tumba». Martina sintió que la rabia reemplazaba al miedo. 100 reales. Una miseria, el precio de su dignidad, reducido a unas monedas que no alcanzarían ni para un mes de alquiler en la aldea más pobre. «No aceptaré su limosna, su excelencia. No vine aquí a negociar. Vine a reclamar lo que es mío. Si usted se niega a marcharse, entonces viviremos bajo el mismo techo hasta que la ley decida». El silencio que siguió fue denso y peligroso. Luciano la observó con una intensidad que habría hecho retroceder a cualquier dama de la corte, pero Martina sostuvo su mirada sin pestañear. Había algo en el duque, más allá de su hostilidad, que despertaba en ella no temor, sino una tristeza inesperada. Aquel hombre no era un monstruo, era un alma herida que había elegido la oscuridad como castigo. «Como desee», dijo finalmente Luciano, con un tono gélido. «Vicente le mostrará una habitación en el ala este. No entre en mi biblioteca, no toque mis pertenencias, no me moleste. Si rompe alguna de estas reglas, la echaré sin importar su maldito papel». Dio media vuelta y se alejó, sus muletas golpeando el suelo con un ritmo implacable. Martina lo observó desaparecer en la penumbra del castillo, sintiendo que acababa de ganar una batalla, pero no la guerra. Vicente la guió hacia el interior del Forte La Sombra. Los corredores eran fríos y oscuros. La habitación que le asignaron era pequeña pero digna, con una cama de hierro forjado y una ventana que daba al mar. Cuando quedó sola, Martina permitió que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Había llegado, había reclamado su derecho, y aunque el duque de Montoro la despreciaba, ella no se iría. Durante las primeras semanas, Luciano la ignoró. Apenas lo veía, salvo cuando sus caminos se cruzaban en los corredores. Él nunca la saludaba, solo la miraba con ese único ojo frío y seguía su camino, como un fantasma. Martina respondió limpiando cada rincón del forte. No como una criada, sino como una dueña que reclamaba su hogar. Abrió ventanas, sacudió el polvo, trajo luz natural a los rincones olvidados. Vicente la observaba con admiración silenciosa.
2 semanas después, Luciano la llamó a la biblioteca. Martina entró con el corazón acelerado, encontrando al duque sentado tras un escritorio de roble. Él no levantó la vista. «He decidido hacer un ajuste a nuestra situación», dijo con frialdad. «Le permitiré quedarse. A cambio, pagará una renta mensual de 50 reales y se comprometerá a seguir las reglas de esta casa. Vicente redactará un acuerdo formal». Martina sintió una chispa de esperanza. 50 reales no era nada. Podría ganarlos con trabajos de costura o enseñanza. Era su primer hogar verdadero. «Acepto», respondió con una pequeña sonrisa. «Gracias, Su Excelencia». Luciano la miró entonces con una expresión inescrutable. «No me agradezca, hija del hidalgo. Solo asegúrese de cumplir». Esa noche, Martina durmió tranquila. Finalmente, tenía un lugar, pero la paz duró apenas 3 días. Mientras limpiaba el pequeño salón contiguo a su habitación, Martina encontró una carta. Estaba a medio escribir, abandonada sobre una mesa lateral, con la letra firme del duque. La tinta parecía fresca. No debía leerla, pero algo en el encabezado llamó su atención. «Estimado doctor Federico Álvarez de Toledo». Leyó con manos temblorosas. «Estimado doctor Federico, le escribo para informarle sobre una situación que requiere su discreción legal. Una mujer de origen humilde ha llegado al forte reclamando una supuesta herencia. He optado por permitirle quedarse temporalmente bajo un acuerdo de renta, con la intención de documentar cualquier incumplimiento de su parte. Una vez que pueda probar su comportamiento inadecuado o su incapacidad para cumplir los términos del acuerdo, procederé a declararla una empleada desleal y expulsarla sin compensación alguna. Su asesoría legal será invaluable para asegurar que todo se realice dentro de los márgenes de la ley. Atentamente, Luciano de Montoro». Las palabras le quemaron como ácido. El acuerdo no era un gesto de buena voluntad, era una trampa, una emboscada cuidadosamente diseñada para humillarla, para convertirla en una empleada que podía ser despedida a capricho, para robarle incluso la dignidad de su reclamo legal. La rabia y el dolor se mezclaron en su pecho. Martina dobló la carta y se dirigió hacia la biblioteca. No golpeó, entró sin permiso, con la furia de una mujer traicionada. Luciano levantó la vista, sorprendido. Estaba sentado junto a la chimenea apagada, con un libro cerrado sobre su regazo. «¿Cómo se atreve a entrar sin...?» «¿Cómo se atreve usted?», lo interrumpió Martina, arrojando la carta sobre la mesa. «¿Cómo se atreve a tenderme una trampa, a humillarme, a convertir mi necesidad en una burla cruel?» Luciano miró la carta. Su rostro no mostró remordimiento, solo una frialdad aún más profunda. «Usted leyó mi correspondencia privada. Eso es una violación grave de las reglas de esta casa». «¿Las reglas? ¿Habla usted de reglas cuando planea destruir mi vida con mentiras legales? Cuando busca convertirme en su criada para poder echarme a la calle sin consecuencias?» Martina sentía que su voz temblaba, pero no de miedo. Era rabia pura, dolor puro, la indignación de alguien que había confiado en la palabra de un hombre noble y había sido traicionada. «No es una mentira», replicó Luciano con una voz cortante como el hielo. «Es una estrategia legal. Usted llegó aquí con un papel que puede o no ser legítimo, reclamando un lugar que yo he habitado durante 3 años. ¿Acaso esperaba que simplemente me rindiera? Esperaba decencia, esperaba honor. Usted es un duque, un hombre de la más alta nobleza. Se supone que su palabra vale más que el oro, pero resulta que su honor es tan falso como su hospitalidad». Luciano se puso de pie con dificultad, apoyándose en sus muletas. Su rostro se había endurecido hasta convertirse en una máscara de piedra. «No me hable de honor, hija del hidalgo. El honor es un lujo que los desesperados no pueden permitirse, y yo soy un hombre desesperado.
Este forte es lo único que me queda, lo único que me protege del mundo que me rechazó. No permitiré que una mujer sin recursos me lo arrebate. Sin recursos. Martina sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Tiene razón. No tengo recursos, no tengo fortuna, no tengo familia. Solo tenía este lugar, esta única esperanza de tener un hogar. Y usted, con toda su nobleza y su título, decidió arrebatármelo con engaños. ¿Sabe qué? Usted no es un hombre desesperado. Es un cobarde que se esconde tras su amargura para justificar su crueldad. El silencio que siguió fue como el estallido de un trueno. Luciano la miró con una intensidad que habría derretido el acero. Por un momento, Martina pensó que la echaría de inmediato, pero entonces algo cambió en su expresión. La máscara de frialdad se resquebrajó apenas, y por un instante fugaz, ella vio algo más. Dolor. Un dolor tan profundo que parecía tener raíces en el alma misma. «Márchese de mi biblioteca», dijo finalmente con voz ronca. «Ahora...» Martina dio media vuelta y salió, cerrando la puerta con fuerza. No lloró más. No permitiría que aquel hombre roto la viera derrumbarse. Pero en la soledad de su habitación, mientras miraba el mar oscuro a través de la ventana, comprendió algo. No se iría. No importaba cuántas trampas le tendiera Luciano. No importaba cuánto dolor le causara. Este era su hogar, y lucharía por él hasta el último aliento. Martina no huyó. No se disculpó. Limpió con más determinación, abrió más ventanas, trajo más luz. Si Luciano quería vivir como un fantasma, que lo hiciera. Pero ella no permitiría que su hogar siguiera siendo una tumba. 3 semanas después de la confrontación, en una tarde en que la lluvia golpeaba los cristales con furia, Martina escuchó un ruido extraño. Un golpe sordo, seguido de un grito ahogado. Venía del corredor principal. Su corazón se detuvo. Corrió hacia el pasillo. Allí, al pie de una escalera estrecha, encontró a Luciano tendido en el suelo. Una de sus muletas había rodado varios metros. La otra estaba rota bajo su cuerpo. «No se mueva», dijo Martina, arrodillándose a su lado. «No necesito su ayuda», gruñó Luciano, apartando su mano. «Llame a Vicente». Vicente fue a la aldea. No volverá hasta mañana. Déjeme ayudarlo. Cuando intentó levantarse, su pierna herida cedió. Martina no esperó más permiso. Lo tomó del brazo con firmeza y lo ayudó a ponerse de pie. «Apóyese en mí», ordenó. «Su biblioteca está cerca». Luciano obedeció. Cada paso era una batalla. Cuando finalmente llegaron, se dejó caer en el sillón junto a la chimenea. Martina encendió las velas, avivó el fuego y se arrodilló frente a él. «¿Por qué hace esto?», preguntó en voz baja. «Después de lo que intenté hacerle». Martina levantó la vista. «Porque incluso los hombres que construyen trampas merecen no morir solos en una escalera». Por primera vez desde que se conocieron, Luciano no tuvo respuesta. Solo la miró, y en esa mirada había asombro, gratitud y algo más peligroso. Algo que se parecía peligrosamente a la ternura. Durante las siguientes horas, mientras la tormenta rugía afuera, Martina cuidó de Luciano. Le trajo agua, le preparó una compresa fría, le cubrió con una manta cuando el frío se hizo más intenso. Y en algún momento, cuando el fuego crepitaba suavemente y el silencio entre ellos ya no era hostil, sino reconfortante, Luciano habló. «¿Quieres saber por qué estoy así?», preguntó de repente, con voz ronca. «¿Por qué vivo como un fantasma en este castillo olvidado?». Martina levantó la vista sorprendida. Luciano nunca hablaba de sí mismo. Nunca abría la puerta a su pasado. «Solo si usted desea contármelo», respondió con suavidad. Luciano cerró su único ojo visible y dejó escapar un suspiro profundo. «Hace 4 años, yo era un hombre diferente, arrogante, confiado, seguro de mi lugar en el mundo. Era el duque de Montoro, prometido a Lady Catalina de Guzmán,
la mujer más bella de la corte madrileña. Mi vida estaba trazada como un camino de rosas, matrimonio, herederos, poder, todo lo que un hombre de mi posición podía desear. Su voz se quebró ligeramente. Entonces vino la guerra. El rey necesitaba hombres, y yo, como buen noble, acudí al llamado. Pensé que sería una aventura breve, que regresaría cubierto de gloria. Pero la guerra no es gloria, doña Martina. Es sangre, muerte y traición. Hizo una pausa larga. Martina no se atrevió a interrumpir. En una batalla cerca de la frontera, mi regimiento fue emboscado. Mis propios hombres, sobornados por el enemigo, me abandonaron. Me dejaron rodeado, solo, para morir. Luché. Dios sabe que luché. Pero no fue suficiente. Una explosión me lanzó contra las rocas. Perdí mi ojo. Mis piernas quedaron destrozadas. Y cuando desperté en un hospital de campaña, supe que el hombre que había sido estaba muerto. Su voz se endureció, cargada de amargura. Regresé a Madrid 6 meses después. Ya no era el duque arrogante. Era un monstruo apoyado en muletas, con el rostro marcado por cicatrices. Y Lady Catalina, mi prometida, la mujer que juró amarme, me miró como si fuera una criatura repugnante. No dijo nada, no hacía falta. Su expresión lo dijo todo. Horror, asco, rechazo. Martina sintió que el corazón se le partía. Comprendía ahora, comprendía todo. Rompió nuestro compromiso a los 3 días, continuó Luciano con voz plana. Y no se detuvo ahí. Difundió rumores por toda la corte. Dijo que yo había regresado débil, inútil, incapaz de gobernar el ducado, que mis heridas eran un castigo divino por algún pecado oculto. La aristocracia, que antes me adulaba, comenzó a evitarme. Me convertí en una vergüenza, en un chiste amargo. Abrió su ojo y miró a Martina con una intensidad desgarradora. Por eso vine aquí, a este forte abandonado donde nadie me buscaría, donde nadie tendría que mirar mi rostro roto. Creí que sería mejor vivir como un fantasma que enfrentar un mundo que ya no tenía lugar para mí. Y entonces usted llegó. Martina sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. ¿Y por qué me tendió la trampa?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué no simplemente me dijo la verdad? Porque tenía miedo, admitió Luciano. Miedo de que usted también me mirara con horror. Miedo de perder este último refugio. Miedo de tener que enfrentar de nuevo el rechazo. Pensé que si la convertía en mi empleada, podría controlar la situación. Pero solo logré convertirme en el monstruo que ellos decían que era. El silencio que siguió fue profundo. Martina se puso de pie lentamente, se acercó al sillón y se arrodilló frente a él. Tomó su mano entre las suyas. «Luciano de Montoro», dijo con voz firme, «escúcheme bien. Usted no es un monstruo, es un hombre que sobrevivió a una guerra y a la traición de quienes debían amarlo. Sus cicatrices no lo definen, su valor sí. Y si alguien no puede ver eso, entonces no merece estar cerca de usted». Luciano la miró con una expresión que mezclaba asombro, dolor y algo más profundo. «¿Cómo puede decir eso después de lo que intenté hacerle?» «Porque yo también conozco el rechazo», respondió Martina con lágrimas. «Yo también sé lo que es ser juzgada por lo que no tienes en lugar de por lo que eres, y sé reconocer un alma herida cuando la veo. Usted no necesita ser perdonado, Su Excelencia. Necesita aprender a perdonarse a sí mismo». Por primera vez desde la guerra, Luciano sintió esperanza. Y cuando Martina apretó su mano con suavidad, él no la apartó. Por primera vez, se permitió creer que tal vez no estaba condenado a vivir solo en la oscuridad. Aquella noche marcó el inicio de algo inesperado. Los días que siguieron fueron diferentes. Luciano ya no la ignoraba, ya no la trataba con frialdad. Comenzaron a compartir las comidas, a conversar junto al fuego, a caminar por los corredores mientras el sol del atardecer bañaba las piedras antiguas. Martina descubrió que bajo la máscara de amargura, Luciano era un hombre inteligente, culto,
con un sentido del humor seco que la hacía reír. Y Luciano descubrió que Martina no era solo valiente, era brillante, compasiva, capaz de encontrar belleza en las cosas más simples. Una tarde, mientras caminaban por el jardín abandonado, Martina se detuvo frente a un rosal silvestre que crecía entre las ruinas. «Mire», dijo con una sonrisa, «incluso aquí, donde todo parece muerto, la vida encuentra la forma de florecer». Luciano la miró con una intensidad que le robó el aliento. «Usted es como ese rosal, doña Martina, florece incluso en la oscuridad». Martina sintió que el corazón le latía con violencia. Había algo en la forma en que él la miraba, algo en el tono de su voz, que la hacía sentir cosas que no debería sentir. «Y usted no es la oscuridad que cree ser», respondió con suavidad. «Es solo un hombre que necesita recordar cómo brillar». Luciano extendió la mano y con una delicadeza que contrastaba con su tamaño, apartó un mechón de cabello del rostro de Martina. Sus dedos rozaron su mejilla. «¿Sabe qué es lo más peligroso de usted?», susurró Luciano. «Que me hace creer que puedo ser más que mis cicatrices, que me hace desear cosas que creí perdidas para siempre». «¿Y qué cosas son esas?», preguntó Martina con voz temblorosa. «Esto». Y entonces la besó. Fue un beso suave al principio, casi temeroso, como si Luciano temiera romper algo frágil y precioso. Pero cuando Martina respondió, cuando sus manos se deslizaron hacia su rostro para acariciar sus cicatrices con una ternura que lo desarmó por completo, el beso se profundizó. Fue un beso que sabía a promesas y a redención. Un beso que decía todo lo que las palabras no podían expresar, que dos almas rotas podían sanar juntas, que el amor verdadero no veía las cicatrices, que la oscuridad más profunda podía ser vencida por la luz más pequeña. Cuando finalmente se separaron, Luciano apoyó su frente contra la de Martina, respirando con dificultad. «Esto es una locura», susurró. «Usted merece más que un hombre roto como yo. Y usted merece más que una vida de soledad y amargura», respondió Martina con firmeza. «Si esto es una locura, entonces que lo sea, porque prefiero una locura compartida contigo que una cordura solitaria». Luciano rió, y fue la primera risa genuina que Martina le había escuchado. Una risa llena de alivio, de felicidad, de esperanza. «Eres peligrosa, Martina de Salazar y Quirós, muy peligrosa. Y tú, Luciano de Montoro, eres imposible, pero te amo de todos modos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión sagrada. Luciano la miró con su único ojo visible, lleno de una emoción tan profunda que parecía a punto de desbordarse. «¿Me amas? ¿A pesar de todo?» «Precisamente por todo», respondió Martina. «Porque eres valiente, honorable y hermoso. Y si el mundo no puede verlo, entonces el mundo está ciego». Luciano la abrazó con una fuerza que hablaba de desesperación y gratitud. Y en ese momento, bajo el cielo gris del Forte La Sombra, dos almas heridas encontraron lo que habían estado buscando sin saberlo, un hogar el uno en el otro. Pero la felicidad, como Martina pronto descubriría, nunca llega sin ser puesta a prueba. Una semana después del primer beso, cuando Martina comenzaba a creer que el pasado de Luciano estaba enterrado para siempre, el pasado llamó a la puerta. El doctor Federico Álvarez de Toledo llegó al Forte La Sombra con 3 hombres vestidos de negro, todos portando documentos sellados. Luciano y Martina lo recibieron en el patio principal. «Doctor Federico», saludó Luciano. «No esperaba su visita. Su excelencia, los asuntos del ducado no esperan conveniencias. He venido en representación de la Junta Legal de Madrid», respondió Federico. Su mirada se deslizó hacia Martina con desprecio. «¿Y esta joven es?» «Doña Martina de Salazar y Quirós, legítima heredera de este forte», respondió Luciano con firmeza. «Una mujer humilde, viviendo sola con un duque en un castillo abandonado.
Los rumores de Madrid no exageraban. Los rumores son mentiras, replicó Martina. Federico se volvió hacia Luciano. Su excelencia, la Junta ha recibido quejas sobre su manejo del ducado. Se cuestiona su capacidad para gobernar considerando su condición. Hemos venido a evaluar la situación. Martina sintió que la sangre le hervía. Mi condición, repitió Luciano con una calma mortal, es la de un hombre que sobrevivió defendiendo a España mientras otros contaban monedas en Madrid. Si la Junta tiene dudas sobre mi capacidad, que las exprese directamente. No son dudas personales, Su Excelencia. Son procedimientos legales. Permaneceremos aquí 3 días para evaluar las cuentas, las propiedades y su estado mental. Esa noche, cuando quedaron solos en la biblioteca, Luciano se desmoronó. «Van a declararme incapaz», dijo con voz hueca. «Van a quitarme el ducado». «No permitiré que eso suceda», declaró Martina. «Lucharemos, yo testificaré. Demostraremos que eres más capaz que cualquier hombre de esa maldita junta». Luciano la miró con una mezcla de amor y desesperanza. «Tu testimonio no valdrá nada, mi amor. Eres una mujer sin posición, y tu presencia aquí solo empeora las cosas. Entonces que lo digan. No me iré, no te abandonaré como los demás». Luciano tomó su rostro entre sus manos y la besó con una desesperación que le partió el alma. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Martina. Pero no puedo arrastrarte a mi ruina». Durante los siguientes 3 días, el doctor Federico y sus hombres examinaron cada documento, cada cuenta. La evaluación final se realizó en el salón principal del forte. «Su Excelencia», comenzó Federico. «Después de una revisión exhaustiva, la Junta ha determinado que las cuentas del ducado están en orden. No hay evidencia de mal manejo financiero ni administrativo. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre su estabilidad emocional y su capacidad para representar el ducado en la corte». Hizo una pausa dramática. «Por lo tanto, la Junta recomienda que usted considere designar un administrador temporal que pueda manejar los asuntos públicos del ducado mientras usted se recupera completamente». Era una derrota disfrazada de cortesía. Luciano lo sabía. Todos lo sabían. «Y si me niego, entonces la Junta procederá con una evaluación más invasiva, que podría resultar en la pérdida total de su título». Martina sintió que la rabia explotaba en su pecho. «Esto es una farsa», declaró con voz firme. «Ustedes no están aquí para evaluar su capacidad, están aquí para humillarlo». Federico la miró con condescendencia. «Señorita de Salazar, le sugiero que no se involucre en asuntos que no comprende». «¿Honor?». Martina rió con amargura. «¿Qué sabe usted de honor? El hombre que está frente a usted luchó por España, y ustedes lo tratan como si fuera un problema a resolver». «Martina, basta», susurró Luciano. «No, no me callaré. Estos hombres necesitan escuchar la verdad. Tú eres el duque más honorable que he conocido». Federico se puso de pie con expresión dura. «Su Excelencia, esta mujer solo confirma nuestras sospechas. Está siendo influenciado por alguien de origen humilde que claramente busca beneficiarse de su título». «Salga de mi forte», dijo Luciano con voz mortal. Ahora, Federico y sus hombres se retiraron. Cuando quedaron solos, Luciano se derrumbó. «Lo perdí todo», susurró. «El ducado, mi reputación, mi futuro, todo». Martina se arrodilló frente a él. «No lo has perdido todo. Me tienes a mí, y juntos encontraremos la forma de luchar». Pero Martina de Salazar y Quirós no era una mujer que se rendía fácilmente. Y mientras Luciano se hundía en la desesperación, ella comenzó a planear. La carta llegó exactamente 2 semanas después. Luciano la abrió con manos que temblaban imperceptiblemente. «¿Qué dice?», preguntó Martina. Luciano dejó la carta sobre la mesa. «La Junta ha convocado una audiencia pública en Madrid. En 1 semana.
Debo presentarme ante ellos y los nobles de la corte para determinar si soy apto para mantener el título. Una audiencia pública. Era peor de lo que Martina había temido. Entonces iremos, declaró con firmeza. Juntos. No, respondió Luciano. Tú te quedarás aquí. No permitiré que te expongas a esa humillación. No es tu decisión. Iré contigo. Tu testimonio solo empeorará las cosas, Martina. Eres una mujer sin título. Para ellos, eres la prueba de que he perdido el juicio. Luciano tomó su rostro entre sus manos. Quédate aquí. Cuida del forte. Y si pierdo el título, al menos sabré que hay un lugar en el mundo donde alguien me espera. No puedes pedirme eso. No me pidas que te lleve, Martina, porque si pierdo esta batalla, quiero que al menos tú estés a salvo. 5 días después, Luciano partió hacia Madrid. Martina lo vio alejarse desde las murallas del forte, con el corazón destrozado y la determinación ardiendo en su pecho. En cuanto el carruaje desapareció en el horizonte, Martina comenzó a prepararse. Si Luciano no la llevaría, entonces ella iría por su cuenta. Vendió algunas joyas, pidió prestado dinero a los comerciantes de la aldea y contrató un carruaje que la llevaría a Madrid. Llegó a Madrid la noche antes de la audiencia. La ciudad era abrumadora, llena de luces, ruidos y gente que la miraba con curiosidad y desdén. La mañana de la audiencia amaneció gris y fría. Martina se vistió con su mejor traje, un vestido azul oscuro remendado con cuidado, y caminó hacia el palacio. El salón de audiencias era imponente. Martina entró por una puerta lateral, mezclándose con la multitud. Solo tenía ojos para Luciano, que estaba de pie y apoyado en sus muletas. El presidente de la Junta golpeó su bastón contra el suelo. Don Luciano de Montoro, duque de Montoro, ha sido convocado ante esta Junta para determinar su aptitud para mantener su título y responsabilidades. Se le acusa de incompetencia administrativa, inestabilidad mental y comportamiento inadecuado para un hombre de su posición. Martina sintió que la rabia le quemaba las venas. «Don Luciano, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Luciano levantó la cabeza con dignidad. «Solo diré que he servido a España con honor. Perdí mi ojo y mis piernas defendiendo este país. Si eso es causa de deshonra, entonces no deseo ser parte de una nobleza que valora más las apariencias que el sacrificio». El doctor Federico se puso de pie. «Con el permiso de la Junta, me gustaría presentar evidencia de la inestabilidad del duque». Sacó varios documentos y comenzó a leer. Don Luciano ha vivido recluido en un castillo abandonado durante 3 años, evitando todo contacto con la sociedad. Ha rechazado invitaciones de la corte, no ha atendido sus deberes como duque, y recientemente ha permitido que una mujer de origen humilde, sin dote ni posición, resida con él en dicho castillo sin supervisión adecuada. La multitud murmuró escandalizada. «Esta relación inapropiada», continuó Federico, «es prueba clara de que don Luciano ha perdido la capacidad de juicio necesaria para un hombre de su posición». «¡Basta!», la voz de Luciano resonó. «Puede cuestionar mi capacidad, puede cuestionar mis decisiones, pero no toleraré que mancille el nombre de doña Martina de Salazar y Quirós. Ella es más noble que cualquiera de los presentes en este salón». Luciano no se inmutó. Había enfrentado demonios peores. Buscó al doctor Federico, que observaba derrotado desde un rincón. La Junta no había encontrado evidencia de incapacidad, pero Federico había logrado algo peor. Había invitado a Lady Catalina, y allí estaba ella. Catalina de Guzmán apareció entre la multitud con su vestido verde esmeralda. Su belleza seguía siendo perfecta, pero sus ojos reflejaban desesperación. Su matrimonio había fracasado. Necesitaba recuperar a Luciano. «Su excelencia, qué sorpresa verlo aquí», saludó con dulzura calculada. «He escuchado rumores sobre una mujer humilde en su castillo.
Pensé que necesitaba orientación. Después de todo, usted y yo tuvimos algo especial. Tuvimos una ilusión, respondió Luciano con frialdad. Y usted la destruyó cuando me miró como si fuera un monstruo. Yo era joven e inmadura. He cambiado. Juntos podríamos reconstruir lo que perdimos. No habrá un juntos, Lady Catalina. La voz que interrumpió no fue la de Luciano. Era femenina, firme y clara como el cristal. Martina de Salazar y Quirós entró al salón acompañada por Vicente. Su vestido azul oscuro era sencillo, remendado con cuidado, pero lo llevaba con una dignidad que ninguna seda cara podría igualar. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple y sus ojos brillaban con una determinación que desafiaba a toda la aristocracia presente. El salón quedó en silencio absoluto. Luciano se volvió y su rostro se transformó. El único ojo visible se llenó de una emoción tan profunda que varios invitados contuvieron el aliento. Él no esperaba verla. Había partido para protegerla de esta humillación. Pero ella había venido de todos modos. ¿Y quién es esta persona?, preguntó Catalina con desprecio apenas contenido. Martina alzó la barbilla y caminó hacia Luciano sin titubear. La multitud se apartó, creando un pasillo silencioso. Cuando llegó frente al duque, hizo una reverencia perfecta con la gracia de quien conoce su propio valor. Soy Martina de Salazar y Quirós, y he venido a recordarle una promesa. Su excelencia, doña Martina, no debería estar aquí, susurró Luciano con voz quebrada. Este lugar no es seguro para usted. Este lugar es exactamente donde debo estar, respondió ella con firmeza. Porque yo no permito que el hombre que amo enfrente solo a los lobos. Un murmullo recorrió el salón. Catalina soltó una risa cruel que resonó en el silencio. ¿El hombre que ama? Qué conmovedor y patético a la vez. Una mujer sin apellido, sin fortuna, sin posición, enamorada de un duque que ni siquiera puede caminar sin ayuda. ¿Acaso cree que el amor es suficiente? Martina se volvió hacia Catalina con una calma devastadora que hizo palidecer a la ex prometida. Tiene razón en una cosa, Lady Catalina. No tengo fortuna ni apellido ilustre, pero tengo algo que usted nunca tuvo y nunca tendrá, la capacidad de ver más allá de las cicatrices. Su excelencia no es un título que camina, es un hombre de honor que sobrevivió a una guerra y a la traición de quienes juraban amarlo. Y sí, el amor es suficiente, porque el amor verdadero no mide la riqueza en oro, sino en valor. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el crepitar de las velas. Luciano dio un paso adelante, apoyándose en sus muletas. Su voz resonó en el salón con una autoridad que había olvidado durante años, con una fuerza que nacía no del título, sino del alma. Lady Catalina, cuando regresé de la guerra convertido en lo que usted llamó un monstruo, usted no solo me abandonó, destruyó mi nombre en esta corte, me convirtió en una vergüenza, en un chiste amargo. Durante 3 años viví en la oscuridad creyendo que no merecía amor ni respeto, que mi existencia era una ofensa al mundo. Su voz se suavizó y miró a Martina con una ternura que transformó su rostro cicatrizado en algo hermoso. Pero esta mujer humilde y valiente que ustedes miran con desprecio, me enseñó algo que la aristocracia parece haber olvidado, que el honor no se hereda con la sangre noble, se construye con las acciones, que la dignidad no reside en los títulos, sino en el corazón. Doña Martina de Salazar y Quirós me dio un hogar cuando yo solo tenía ruinas. Me dio luz cuando yo elegía vivir en la oscuridad. Me dio amor cuando yo creía ser indigno de él. Extendió su mano hacia Martina. Ella la tomó sin dudar, y sus dedos se entrelazaron con una fuerza que hablaba de promesas eternas. Y si esta corte me juzga por elegirla a ella sobre cualquier fortuna o posición, entonces que me juzgue, declaró Luciano con voz firme, porque la única opinión que me importa en este mundo es la suya. Y ante todos ustedes,
Declaro que Martina de Salazar y Quirós es la mujer más noble que he conocido, y si ella me acepta, será mi esposa y mi duquesa. Se volvió hacia Martina, y su voz se convirtió en un susurro que todo el salón pudo escuchar. ¿Me aceptas como soy, Martina? Con mis muletas, mis cicatrices, mis demonios y mi pasado roto. Martina sonrió con lágrimas rodando por sus mejillas, lágrimas de felicidad pura. Te acepto con todo lo que eres, Luciano, porque no veo a un hombre roto, veo al hombre más valiente y más honorable que he conocido, y te amaré todos los días de mi vida. El beso que siguió fue suave al principio, respetuoso, pero luego se profundizó con toda la pasión contenida durante meses de espera y sufrimiento. El salón estalló. Algunos murmuraban escandalizados, otros aplaudían conmovidos. Catalina se retiró con el rostro descompuesto, su venganza convertida en cenizas. El doctor Federico inclinó la cabeza en señal de derrota. La batalla estaba ganada, y el amor había triunfado sobre el rechazo. 3 semanas después, en el Forte La Sombra restaurado, Martina y Luciano se casaron bajo el cielo abierto, con el mar como testigo eterno y el sol brillando sobre las torres que ya no guardaban sombras, sino promesas. Los meses que siguieron fueron de restauración y descubrimiento. Juntos devolvieron la luz a cada rincón del castillo, plantaron flores en el jardín abandonado y aprendieron que el amor verdadero no era la ausencia de dolor, sino la valentía de sanar juntos. 1 año después, mientras caminaban por ese mismo jardín, ahora florecido, con un hijo creciendo en el vientre de Martina y la luz del atardecer bañando las piedras antiguas, comprendieron que el verdadero refugio nunca fue de piedra. Fue el amor que eligieron construir cada día, el perdón que sanó las heridas y la valentía de 2 almas que se negaron a rendirse ante la oscuridad. El rechazo se había transformado en amor, y ese amor brillaba más fuerte que cualquier sol. Querido oyente, así termina esta historia que nos enseña que todos merecemos ser amados tal como somos, sin importar lo que hayamos vivido o las heridas que llevemos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en la historia de Martina y Luciano tocó tu alma. Para saber que estás aquí, escribe en los comentarios la palabra refugio. Y si aún no estás suscrito en nuestro canal, suscríbete ahora para no perderte más historias de amor que te harán suspirar y creer que el amor verdadero siempre triunfa sobre el rechazo. Déjanos saber, ¿te has sentido alguna vez como Martina, luchando por tu lugar en el mundo? ¿O como Luciano, escondido tras las cicatrices? Queremos conocer tu experiencia. Y no te vayas. En la pantalla final hay más historias de época esperándote. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.